Vihilo habaduna iloeno aleno mahasella de no ponen aleno mahasella de no poneneo. Seguimos con Tania, Sefer Shel Peinonim, capítulo 23. Dice así: sabemos lo que dice el Zohar de que la Torah y Dios son totalmente uno, porque conocemos a Dios por la Torah. Y el comentario también de Tikunea Zohar de que los 248 mandamientos son los 248 órganos, metafóricamente hablando, del Rey Divino de Akadosh Baruj Hu. Las mitzvot, los preceptos, constituyen la voluntad más interior de Dios. Y es su verdadero deseo de hacer bien al mundo, de dar. La oportunidad de hacer una mitzvah, su recompensa es hacer más mitzvot. Y eso se inviste en todos los mundos superiores y los mundos inferiores. Le da vida a todos los mundos. La realización de mitzvot acá. Para que nosotros tengamos ese mérito. Él nos da todo lo que necesitamos: vida, respiración, comida, inteligencia, etcétera, para que nosotros lo podamos hacer y a la vez nos da la recompensa. La vida misma, el sustento de todos los mundos, entonces, como hemos dicho, depende del cumplimiento de las mitzvot por parte de las criaturas de los mundos inferiores de nosotros. Ahora, quiere decir que la ejecución y el cumplimiento de las mitzvot es la vestimenta más interior para el más interior aspecto de la voluntad de Dios, ya que como consecuencia del cumplimiento de las mitzvot, que la luz y la vida de los mundos brota de la voluntad divina para investirse en ellos. Depende de nosotros, que valga la pena hacerlo, porque las criaturas valen la pena. Y además las criaturas se van a beneficiar mucho más. Por eso, las mitzvot son descritas en forma figurativa, metafóricamente hablando, como órganos del rey. Así como los órganos del cuerpo humano son una vestimenta para su alma y están completa y totalmente sometidos a ella. ¿Por qué? Porque la persona puede tener todos los órganos, pero si no tiene el alma, los órganos no le funcionan, es un cadáver. ¿Ok? Sí, también la fuerza vital que anima la ejecución y el cumplimiento de los mandamientos está completamente sometida a la voluntad divina y vestida en ella. Y esta fuerza vital se vuelve para la voluntad divina como un cuerpo para el alma. Así también, la vestimenta externa del alma divina de la persona que cumple y practica ese mandamiento y lo estudia, es decir, su facultad de acción, se inviste en la vitalidad de la ejecución de la mitzvah. Y así también, en consecuencia, se vuelve como un cuerpo para el alma en relación con la voluntad divina, totalmente sometida a la voluntad divina. De esta manera, aquellos órganos del cuerpo humano que cumplen la mitzvah, es decir, aquellos órganos con los cuales las facultades, cuando hablamos de órganos, son todas las partes del cuerpo, que cumplen la mitzvah de la acción del alma divina, está investido entre la ejecución y cumplimiento de la mitzvah.
Todo está incluido conectándonos con Dios, en otras palabras. Nosotros somos un vehículo, lo que llamamos la Merkabah, la carroza celestial para la voluntad divina. Por ejemplo, una mano que distribuye caridad a los pobres, tzedakah. O cumple con otro mandamiento, se vuelve un acto, una mitzvah. Me pongo bajo la azúcar, todo mi cuerpo está cumpliendo mandamiento. Pero con los tefilín, mis brazos, voy a la sinagoga, camino entonces a la sinagoga, etc. Como los pies, las piernas caminan con el fin de cumplir una mitzvah, o la boca y la lengua que hablan palabras de Torah, o el cerebro que está meditando cosas de Torah, o temor al cielo, o viendo si cumple o no cumple algo para cumplir la voluntad divina, etc. Por eso nuestros patriarcas eran verdaderamente la carroza celestial, eran la Merkabah, porque ellos con todas sus partes del cuerpo se apartaban de los asuntos mundanos y daban prioridad a los asuntos de Dios. Es el secreto de todo. El pensamiento, cuando pensamos algo, cuando meditamos algo, de palabras de Torah estamos hablando, que se logra en el cerebro el poder del habla. Después del cerebro pasa el habla a la boca. Son vestimentas interiores del alma divina. Y también puede ser una carroza celestial cuando utilizamos las letras hebreas y hablamos de Torah. O visualizamos Torah. La voluntad divina es exactamente ese tema de la halajá, de la ley judía, del cual uno piensa y habla. Cuando todas las leyes de la halajá son expresiones particulares de la más interior voluntad divina misma, porque Dios bendito es, así lo quiso, que es permisible o que es kasher. Entonces, este individuo está exonerado de esa cosa, es inocente o el culpable. La combinación de las letras de la Torah, de los profetas, las escrituras sagradas, los Ketuvim, Torah, Nevin, Ketuvim, el Tanaj, son voluntad divina, están unidas a Dios todo el tiempo. Por eso hicimos la Torah y Dios son absolutamente una misma cosa. Quiere decir, son los instrumentos, los órganos que utiliza Dios, las partes para comunicarnos con nosotros y tener un efecto positivo. La voluntad divina que se encuentra en perfecta unión con Dios mismo está totalmente revelada en el alma divina y en sus vestimentas interiores, es decir, en el pensamiento y en el habla, en la palabra. Mientras que la persona se ocupa con las palabras de la Torá y no hay nada que oscurezca la voluntad divina, en ese momento resulta que ese momento el alma y esas vestimentas, pensamiento y palabra están realmente unidas a Dios con el estudio de la Torá. ¿Ok? Y ahí se hace el yihud, la unidad más exaltada y más poderosa que la misma unidad infinita de la luz de Dios. ¿Por qué? Porque esa voluntad suprema
se va a manifestar en el alma, en el pensamiento, en el habla y en la acción del que estudia la Torah. ¿Ok? Porque la Torah es la voluntad divina y abarca todos los mundos, anima a los mundos, los ilumina, los mantiene, los abarca, los investe, tiene también los viste. Esto explica por qué el estudio de la Torah es una virtud y es una mitzvah más elevada que los demás mandamientos, inclusive el de la tefila, de la plegaria, que también la plegaria también hace una unidad entre los mundos superiores. Ahora, ¿por qué persona que estudia Torah interrumpe su estudio para rezar? Si la Torah es más elevada que el resto. Porque para seguir el camino de las personas, para no ser diferentes y seguir el camino de las personas. Y no pedir por nosotros, porque al rezar se pide por todos. Jamás se pide por uno mismo. Ahora, porque dijimos que el Beinoni, la persona intermedia es la persona que puede ser, que es religiosa y todo, cumple, estudia Torah, pero cumple más mientras reza, más que cuando hace otra cosa. Cuando el estudioso de la Torah, erudito, se enfrasca en la Torah, enfrascado en la Torah, y después cuando sale del estudio, también una persona de intachable comportamiento. Y esto dice aquí el versículo, y Dios nos ordenó cumplir todos estos estatutos a fin de temer a Dios. Y fue por este temor, por esta honra a Dios. Pero los sabios han dicho, si no hay sabiduría, no hay temor, no hay honra a Dios y le vamos a fallar a Dios. Entonces, la Torah es llamada, para solucionar esto, la Torah se llama una entrada para la casa. No toda mente puede soportar un temor, una honrar a Dios como debe ser, no cualquier persona lo puede soportar. Incluso aquel cuya mente no puede soportar un temor tal, ni siquiera una pequeña fracción del mismo. ¿Por qué? Porque debe conocer primero a Dios para saber que es Dios. Porque la raíz y la fuente de su alma se deriva de un nivel inferior. Quiere decir, de las gradaciones inferiores de las 10 sefirot del mundo de la CIA. Entonces, este temor no debe desanimarlo en el estudio de la Torah, debe seguir estudiando a su nivel. Su nivel es abarcar todo. El cumplimiento práctico la mismo tiene que hacerla, está obligado. Tanto, y el rezo también. Entonces, eso poco a poco se va a desarrollar y jamás uno debe rendirse diciendo que no es su nivel o no lo va a lograr. Porque tarde o temprano, gotita a gotita, se va a llenar ese vaso. Baruch Hashem de Amén, amén.